Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que una hija sea capaz de humillar a su propia madre de la forma más cruel, y mucho menos que un caballo se convierta en el instrumento de Dios para hacer justicia. ¿Te han dicho que el tiempo cura todo? Esta historia te va a demostrar que no es el tiempo, sino el amor, incluso cuando viene de quien menos esperas. Si alguna vez te sentiste invisible, maltratado o traicionado por alguien que amas, quédate, porque lo que verás aquí no es solo una historia, es una señal. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde tibia en Santa Remedios del Valle, ese tipo de pueblo donde todos creen saber la vida del otro, pero nadie ve lo que realmente importa. El sol caía de lado sobre las casas de adobe y los caminos polvorientos. El aire olía a tierra caliente y a tortillas recién hechas. A lo lejos, los niños jugaban con piedras como si fueran tesoros, mientras los perros callejeros se echaban bajo la sombra de los árboles a esperar que el calor se calmara. En la calle Las Gardenias, en una casa sencilla con rejas oxidadas y pintura desgastada, vivía doña Elvira Martínez. Tenía 78 años, piel morena clara, el rostro cubierto de arrugas suaves que contaban su historia en silencio y unos ojos grises que, a pesar del tiempo, aún brillaban con fe. Era bajita y delgada, siempre con su vestido de flores viejito pero limpio, y el cabello blanco recogido en un chonguito bajo que ella misma peinaba todos los días frente a un espejito roto. Tenía manos huesudas pero firmes, y una calma que solo quienes han llorado mucho pueden sostener. Esa tarde, doña Elvira barría el patio de tierra con una escoba de ramas amarradas. Era su momento de paz. Se inclinaba con cuidado por su dolor de espalda, levantando poquito a poco las hojas secas que el viento traía del campo. Mientras barría, murmuraba una oración entre dientes. «Señor, dame fuerzas un día más. Tú sabes que yo no me quejo, pero ya duele». La casa estaba en silencio. De ese tipo de silencios que no son paz, sino amenaza. Dentro, tras la puerta de madera descascarada, estaba Clara, su hija. Tenía 42 años, estatura mediana, piel más clara que la de su madre, cabello castaño siempre enmarañado y una expresión de constante enojo. Sus ojos eran oscuros, pero no por su color, sino por la rabia que llevaban dentro. Clara no hablaba, ladraba. Su voz, cuando salía, cortaba el aire. Y aunque todos en el pueblo creían que era una mujer fuerte porque trabajaba en la tienda del pueblo y siempre andaba con la cara dura, nadie sabía cómo trataba a su madre en casa. «¿Qué haces ahí afuera como mensa?», gritó de repente Clara desde la puerta, su voz seca como piedra. Doña Elvira se sobresaltó, apretó el mango de la escoba con fuerza. «Solo estoy barriendo, hija. El viento trajo muchas hojas». «¿Y eso a mí qué? Ponte a hacer algo útil. ¿Ya hiciste la cena o también se te olvidó eso con la edad?». Elvira bajó la mirada. No discutía, nunca discutía. Le temblaban un poco las manos, pero no por el calor, sino por el miedo. Ese miedo de los que ya se acostumbraron a que los traten mal y aún así no dejan de amar. El interior de la casa era oscuro, con una lámpara colgando del techo que apenas alumbraba. Las paredes tenían grietas y en la mesa había platos sucios del día anterior. Clara caminaba descalza, arrastrando los pies con desesperación. «Ya me harté de verte con ese chongo todo feo, toda vieja y greñuda», dijo de la nada, mirándola con desprecio. «¿Qué dices, hija?», preguntó Elvira, sin entender. «Que me fastidia tu cara, tu pelo, tu forma de hablar. Te ves como una loca». Clara fue directo al cuarto del fondo y regresó con una máquina para cortar cabello, una de esas viejas que usaba su padre, ya fallecido hace años, para rasurarse. La enchufó con fuerza y el zumbido llenó la casa como un enjambre de avispas. Elvira retrocedió un paso. «No, Clara, ¿qué haces? No juegues así». «No estoy jugando. Si ya pareces una loca, pues mejor que lo seas de verdad. Siéntate. Por favor, hija». «No,
suplicó Elvira con las lágrimas temblando en los ojos. Pero Clara ya no escuchaba, o quizás sí, pero su alma estaba sorda. Tomó a su madre del brazo con fuerza y la obligó a sentarse en la vieja silla del comedor, esa que crujía cada vez que alguien se sentaba. Le sostuvo la cabeza con la mano como si fuera un objeto y acercó la máquina a su cuero cabelludo. El primer paso de la máquina fue como un relámpago en la cabeza de Elvira. El cabello blanco, tan suave y fino, cayó en mechones al suelo. Ella cerró los ojos con fuerza. No gritó, no por falta de dolor, sino porque había aprendido que gritar no servía. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Diosito, no me abandones, por favor», decía en su interior. Clara seguía, con los dientes apretados, los ojos llenos de furia inexplicable. «Así vas a dejar de dar pena, vieja ridícula». El ruido de la máquina, el llanto contenido y la cruel indiferencia llenaban el aire. Afuera, el sol seguía brillando como si nada, como si el mundo no estuviera presenciando una de las escenas más tristes que se pueden vivir: el maltrato de una hija hacia quien le deu a vida. Cuando terminó, Clara soltó la máquina sobre la mesa con violencia. «Ya, ahora sí te ves como lo que eres», dijo con una voz cargada de desprecio. Elvira no se movía, solo bajó la cabeza. Sus manos temblaban. El suelo estaba cubierto de su cabello como si fuera una alfombra blanca de humillación. E mesmo assim, ela não odiava a filha. Não conseguia. Clara se foi ao quarto sem mirar atrás. Elvira se quedou aí sozinha. As lágrimas caíam silenciosas e seu peito subia e baixava devagar, como quem precisa se lembrar de respirar. Foi nesse momento que ela olhou pela janela que dava ao fundo do terreno y vio algo extraño entre los árboles. Pero eso te lo cuento en el próximo capítulo, porque lo que vio esa tarde cambiaría su vida para siempre. El cielo seguía despejado esa tarde en Santa Remedios del Valle, como si no pasara nada. Los pájaros seguían cantando desde los árboles de mezquite, el viento soplaba leve entre los matorrales secos, y a unas cuadras de ahí un señor regaba sus plantas como cualquier otro día. Nadie escuchó los gritos, nadie vio las lágrimas, porque el sufrimiento de doña Elvira era silencioso, pero profundo. Después de que Clara se encerró en su cuarto, la señora se quedó sentada, quieta, como estatua. Solo el zumbido de la máquina aún encendida sobre la mesa seguía vibrando, como si se negara a callar lo que había pasado. Con manos temblorosas, Elvira se levantó. Su sombra se proyectaba larga sobre el suelo mientras caminaba lento hacia el pequeño baño de la casa. Entró, prendió el foco que parpadeaba como si estuviera cansado, y se miró en el espejo rajado. Su reflejo devolvió una imagen que ella misma no reconocía. La cabeza completamente raspada, el rostro empapado de llanto seco y sus ojos seguían brillando, pero esta vez de tristeza. Apagó la luz y se lavó la cara. No dijo una sola palabra. No hacía falta. Fue a su cuarto, sacó de una caja de cartón una pañoleta que tenía guardada desde los tiempos en que su esposo vivía. Era azul con flores blancas, ya desteñida por los años, pero limpia y suave. La amarró con cuidado, cubriéndose la cabeza como pudo. No era por vergüenza, era por dignidad. Elvira no odiaba a su hija, y eso era lo que más dolía. Amar a alguien que constantemente te hiere, que te ve como estorbo, como carga, como sombra. Y aún así, dentro de su corazón seguía latiendo un amor terco, uno que solo una madre puede entender. Pero ese amor también sangraba. Se fue a la cocina, abrió la olla con frijoles del día anterior, los calentó y sirvió un plato para su hija. Le puso 2 tortillas y un poco de queso fresco que una vecina le había regalado días antes. Lo colocó en la mesa con una servilleta limpia, como siempre, como si nada hubiera pasado. Minutos después, Clara salió de su cuarto. Ni la miró. Se sentó, comió sin decir una palabra y luego se fue otra vez sin agradecer. Elvira solo observaba desde la puerta, en silencio.
Nadie sabría jamás cuántas veces había vivido lo mismo, porque los golpes de Clara no siempre eran físicos. No. Sus peores heridas venían envueltas en palabras afiladas, en miradas de desprecio, en silencios llenos de rencor. Y eso dolía más que cualquier rasguño. «¿Qué hice yo para merecer esto, Señor?», murmuraba en voz baja cada noche mientras se sentaba en la mecedora del patio trasero. Ese patio era su refugio, entre el olor de la tierra seca, el sonido de los grillos y las luces de luciérnagas que salían al caer el sol. Elvira encontraba un poquito de consuelo. Se llevaba su rosario, ese que tenía desde joven, y se ponía a rezar, una cuenta por su hija, otra por sus pensamientos, otra por la esperanza que aún no se apagaba del todo. «Padre Santo, tú ves lo que nadie más ve, tú sabes lo que ella no entiende. Solo te pido paciencia, te pido amor suficiente para no odiar, y te pido, por favor, no te olvides de mí». Y mientras rezaba, recordaba a Clara de niña, corriendo descalza por ese mismo patio, riéndose con su muñeca de trapo. Recordaba cómo la abrazaba cuando se caía, cómo le cantaba para dormir. ¿En qué momento se perdió esa niña? A veces pensaba que tal vez había fallado como madre, que su hija era así por su culpa, pero no, ella sabía que no. Sabía que cada quien toma sus decisiones, que el corazón se va endureciendo cuando uno deja de escuchar a Dios. Y Clara había dejado de escuchar hacía mucho tiempo. Cada día era igual. Elvira se levantaba temprano, preparaba el desayuno, lavaba la ropa a mano, barría el patio y cocinaba lo que pudiera con lo poco que tenían. A veces Clara traía algo del mercado, otras veces no dejaba ni un peso, y aún así, Elvira siempre tenía una palabra amable, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Una vez, una vecina se atrevió a preguntarle: «¿Cómo le haces para no volverte loca, doña Elvira?». Y ella solo respondió: «Porque tengo a Dios, y mientras Él me vea, yo aguanto». Pero nadie más la veía. Nadie sabía que en las noches Clara la dejaba sin cenar. Nadie imaginaba que le prohibía salir, que escondía su bastón, que le gritaba cosas horribles como «ojalá ya no despiertes» o «lo único que haces es estorbar». Nadie lo sabía, porque Elvira nunca lo decía, hasta que un día, mientras colgaba la ropa en el lazo del patio, con su pañoleta amarrada y su espalda encorvada, Elvira escuchó un sonido, un ruido suave, como un resoplido entre los árboles. Se volteó lentamente, y ahí, entre la maleza del terreno baldío, lo vio por primera vez. Un caballo, grande, de pelaje marrón brillante, ojos oscuros, tranquilos, parado ahí, mirándola, como si supiera todo lo que ella sentía. No tenía silla ni riendas, era libre, pero no parecía perdido, parecía enviado. Elvira se quedó inmóvil, sujetando una sábana entre las manos. El caballo dio 2 pasos hacia ella. Sus cascos apenas hacían ruido sobre la tierra. No venía corriendo, venía con calma, como si supiera que debía acercarse despacito, y así lo hizo, hasta que su hocico tocó la mano de la señora. Elvira soltó la sábana y lloró como no había llorado en años. El caballo no se movió, solo la miró, y en ese momento Elvira entendió algo que jamás olvidaría. Dios me escuchó. Y lo que pasó después fue apenas el inicio del milagro. Era temprano. El sol apenas comenzaba a asomarse por encima de los cerros de Santa Remedios del Valle, pintando de oro los techos oxidados y el polvo de las calles. Los gallos cantaban a lo lejos, marcando el inicio de un nuevo día. Pero dentro de aquella casa, al fondo de la calle Las Gardenias, lo que comenzaba no era solo un día más. Era el punto más oscuro de una historia que venía arrastrando años de sufrimiento. Doña Elvira se había despertado antes del amanecer, como siempre. Era su costumbre desde joven. Aunque sus huesos le dolían y la cabeza le pesaba como si cargara siglos encima, se obligaba a levantarse. Se puso sus sandalias viejas, agarró su bastón de madera y caminó despacito hasta la cocina. Ahí,
calentó café con canela y partió en dos el último pan duro que le quedaba. Rezó en silencio, como cada mañana, y susurró: «Gracias, Señor, aunque sea esto, gracias». Mientras tomaba el café despacito, escuchó pasos fuertes en el pasillo. Clara. Su hija salió de su cuarto de golpe, como era costumbre, tirando la puerta sin cuidado. Tenía el cabello despeinado, la cara hinchada por el enojo que parecía ya permanente y una mirada de fuego. «¿Otra vez café? ¿No hay nada más?», lanzó con desprecio mientras se sentaba a la mesa. «No alcanzó para ir al mercado ayer, hija, pero puedo hacer un atole con maicena si quieres. No quiero tus porquerías. Estoy harta de ti». Elvira bajó la mirada. No respondió. Se levantó para lavar la taza, pero su corazón ya estaba temblando. Afuera, el viento movía las ramas del viejo mezquite que crecía en el patio trasero. A lo lejos se escuchaba un relincho, un sonido suave como eco de lo divino, como un recordatorio de que no todo estaba perdido. El caballo marrón que había aparecido días antes ya se había convertido en una constante silenciosa. A veces venía, otras no, pero cuando lo hacía, se quedaba horas quieto al otro lado de la cerca, mirándola. Ese día, mientras Elvira guardaba la taza, Clara volvió con un objeto entre las manos, la vieja máquina de cortar cabello que había pertenecido a su padre. Una de esas que hacían más ruido que corte, oxidada, con el cable pelado, pero que aún funcionaba. «Ya me tienes harta con esa greña de bruja. Nadie te quiere ver así. Das pena. Hoy te la voy a quitar», dijo Clara con los ojos llenos de una rabia inexplicable. Elvira se quedó helada. «No es necesario, hija. Puedo peinarme si quieres. Mira, me pongo la pañoleta. Ya cállate, ni sabes hablar. Si no te callas, te dejo calva a la fuerza». Y lo hizo. Clara enchufó la máquina en el enchufe de la cocina. El zumbido fue inmediato, agudo, como una advertencia del infierno. Elvira retrocedió, pero su bastón cayó al suelo. En segundos, Clara ya la había sujetado del brazo, obligándola a sentarse en la silla rota del comedor. «¡No me toques! Clara, por favor, no». Pero no hubo piedad. La máquina se acercó a la cabeza de Elvira y con el primer contacto se escuchó el zumbido atravesar su cuero cabelludo. Un mechón blanco cayó al suelo. Luego otro y otro. El suelo empezó a cubrirse de pedacitos de lo que alguna vez fue parte de su identidad. Elvira temblaba, no por el frío, no por la edad, por el dolor, por la humillación. Las lágrimas empezaron a brotarle de los ojos sin que pudiera detenerlas. «No, por favor, no más», susurraba entre sollozos. Clara no decía nada. Su rostro era una máscara de enojo, su mano firme, sus movimientos secos, crueles. La máquina rugía y vomitaba más cabello al piso. Afuera, el sol ya estaba alto, y al otro lado de la cerca, el caballo observaba, firme, silencioso, inmóvil, pero con los ojos fijos en la ventana por donde entraba la luz. Era como si entendiera, como si supiera lo que estaba pasando ahí dentro, como si estuviera esperando algo. La escena se extendió por varios minutos, y cada segundo fue un castigo. Elvira ya no hablaba, solo lloraba, y se dejaba hacer. Cuando todo terminó, Clara desconectó la máquina, lanzó un suspiro de hartazgo y se fue al cuarto sin mirar atrás. No dijo nada, no pidió perdón, no se inmutó. Elvira se quedó sentada. Su cabeza rapada brillaba bajo la luz del sol que entraba por la ventana, su cara empapada, sus manos temblorosas en el regazo y el suelo cubierto de pedacitos de su alma. Estuvo ahí largo rato, sin moverse, hasta que, con esfuerzo, se levantó. Tomó su bastón, caminó hacia el espejo del baño y se miró. No se reconocía, pero tampoco se odiaba, solo se sentía vacía. Volvió al patio. El aire le golpeó el rostro, y ahí estaba él, el caballo marrón, de pie, esperándola. Ella se acercó arrastrando los pies, como si el cuerpo ya no le respondiera. Llegó a la cerca, extendió la mano, y el caballo la olfateó suave.
Luego, como en cámara lenta, bajó la cabeza y la recargó en el hombro de ella. Elvira cerró los ojos y soltó todo. El llanto que había contenido por años salió de golpe. No gritó, no hizo escándalo, solo lloró en silencio, como lo hacía cada noche. Pero esta vez no estaba sola. El caballo la acompañó. No se movió, no se fue, no hizo ruido, solo estuvo ahí. Elvira lo acarició con manos temblorosas y susurró: «Gracias. No sé de dónde viniste, pero gracias». El sol iluminaba la escena. El campo detrás del terreno se extendía como un mar dorado, y en medio de esa simpleza ocurrió el primer verdadero consuelo. Porque a veces la compasión no necesita palabras. A veces Dios manda respuesta en forma de un caballo. El sol caía con fuerza ese mediodía en Santa Remedios del Valle. El calor parecía pegado a la piel. El aire olía a tierra seca y a soledad. Elvira caminaba lento por el patio, con la cabeza rapada cubierta por su pañoleta azul y los ojos hinchados de tanto llorar. A cada paso, las sandalias levantaban un poco de polvo. Todo en su andar decía lo mismo: «Estoy cansada, pero sigo». Desde que Clara la había rapado sin compasión, Elvira ya no se miraba al espejo, ni siquiera quería tocarse la cabeza. Le dolía no por vanidad, sino por lo que representaba, haber sido tratada como si no valiera nada. Y aún así, con el alma llena de grietas, seguía rezando por su hija, porque el amor de madre no se apaga con maltrato, se esconde, se duele, pero ahí sigue. El patio trasero era su único rincón de consuelo. Un cuadrado de tierra rodeado por una cerca de madera podrida donde crecían 2 árboles viejos y una enredadera seca. Allí colgaban la ropa, se sentaba a rezar, a veces a llorar bajito y otras simplemente a quedarse quieta para no molestar a nadie. Y justo ahí fue donde lo volvió a ver. Aquel caballo marrón estaba del otro lado de la cerca, de pie bajo la sombra del árbol de mezquite. Alto, fuerte, con una melena que caía como seda sobre su cuello robusto. Sus ojos eran grandes y oscuros, pero no daban miedo, daban paz. Era como si dentro de ellos viviera algo más, algo que los animales no suelen mostrar: comprensión. Elvira se quedó inmóvil. Su corazón, aunque frágil, empezó a latir más fuerte. «Otra vez tú», murmuró con la voz temblorosa. El caballo dio 2 pasos lentos hacia ella. El suelo crujió bajo sus cascos, pero no hizo ruido. Caminaba suave, como si supiera que frente a él había alguien rota por dentro. No había cadenas, ni montura, ni marca alguna. Nadie sabía de dónde había salido, simplemente estaba ahí. La primera vez pensó que era casualidad, que se había perdido, pero ya era la tercera vez que se aparecía justo cuando ella más lo necesitaba, justo cuando su alma no aguantaba más. Elvira se acercó a la cerca con cuidado, apoyando una mano sobre uno de los postes. «No sé si eres real, pero gracias por volver», le dijo con los ojos llenos de lágrimas. El caballo estiró el cuello y tocó su frente con el hocico. Un gesto simple, pero para ella fue como si alguien le dijera al oído: «Aún importas». Y ahí se quedó, junto a él, sin hablar, sin pensar, solo sintiendo el calor de ese cuerpo noble, la respiración profunda y esa presencia que no se puede explicar con lógica. «Te voy a llamar Esperanza», susurró, «porque eso es lo que siento cuando te veo». Desde ese día, Esperanza volvió cada tarde. Siempre aparecía cuando Clara salía o estaba ocupada. Se acercaba sin miedo, comía de su mano lo poquito que Elvira podía ofrecerle, unas cáscaras de plátano, un trozo de pan viejo, y luego se quedaba ahí, quieto, como un centinela, como si cuidara de ella. Los días se hicieron un poco más llevaderos con él cerca. Elvira, aunque seguía siendo maltratada, ya no se sentía sola del todo. Cada noche, antes de dormir, se asomaba por la ventana solo para ver si el caballo seguía ahí. A veces estaba, a veces no, pero cuando estaba, dormía más tranquila. Un día, mientras barría el patio, sintió una mirada pesada desde la casa.
Clara estaba en la puerta, observando todo con los brazos cruzados. ¿Y ahora qué? ¿Ya hablas con los animales? ¿Tan sola estás que te haces amiga de un burro?, dijo con burla venenosa. Elvira no contestó, solo bajó la cabeza y siguió barriendo. No iba a dejar que esa voz le robara el único respiro que tenía. Clara se acercó molesta, caminando fuerte, con intención de espantar al caballo. «¡Lárgate, animal! Aquí no es tu lugar», gritó, agitando los brazos. Pero Esperanza no se movió. Al contrario, dio un paso al frente y relinchó con fuerza. Un sonido grave, seco, que hizo vibrar el aire. Clara se detuvo asustada. Nunca había escuchado a un caballo hacer eso tan cerca. Se le notó en la cara. Por primera vez, dudó. Elvira levantó la vista. El caballo se había colocado justo entre ella y Clara, con las orejas firmes y el cuerpo tenso, como si estuviera protegiéndola. Clara retrocedió y, sin decir nada más, entró a la casa. Elvira temblaba, no por miedo, sino por lo que acababa de presenciar. Nunca, en todos sus años, alguien, ni humano ni animal, se había interpuesto por ella. Ese gesto, tan simple y tan poderoso, le dio una certeza que nunca había sentido. «Tú sí me ves», le dijo al caballo, acariciando su cuello. Desde entonces, su vínculo se hizo más profundo. Ya no eran solo visitas, era compañía, era cuidado, era una conexión que iba más allá de lo natural. Cada vez que Clara alzaba la voz, Elvira solo pensaba en Esperanza. Cada vez que sentía que ya no podía más, se asomaba por la ventana y si lo veía, se le llenaban los ojos de luz. Era como si Dios hubiera respondido sus oraciones no con palabras, sino con un caballo. Y aunque aún no sabía lo que venía, ella ya no se sentía invisible, porque aunque todos le dieran la espalda, el cielo le había mandado a alguien que no la dejaría sola jamás. El amanecer llegó con ese mismo cielo color durazno que siempre cubría Santa Remedios del Valle. Las primeras luces entraban despacito por la ventana de la cocina, pintando de oro los trastos viejos, la mesa de madera manchada por los años y las paredes con humedad que ya formaban figuras como de santos. Doña Elvira, como de costumbre, ya estaba despierta. Se había despertado con un peso en el pecho, uno que llevaba tantos años arrastrando que ya se sentía como parte de su cuerpo. Pero esa mañana algo se sentía distinto. Se levantó sin hacer ruido, para no molestar a Clara. Caminó hasta el patio trasero, abrió la puerta despacito y ahí estaba él, firme, hermoso, sereno, el caballo marrón, Esperanza. Era como si no se hubiera movido de ahí en toda la noche, como si supiera que Elvira lo iba a necesitar con urgencia al despertar. La miraba desde el otro lado de la cerca, con esos ojos profundos y pacientes que parecían decir: «Estoy contigo». «Buenos días, mi niño», susurró Elvira, con una dulzura que solo se usa cuando se habla con alguien que el alma reconoce. Caminó hasta la cerca, le ofreció una zanahoria que había guardado la noche anterior y Esperanza la tomó con suavidad, como si supiera que debía tener cuidado con sus dedos frágiles. Elvira lo acarició entre las orejas y el caballo cerró los ojos, disfrutando el contacto. «No sé qué hiciste conmigo, pero desde que llegaste ya no tengo tanto miedo», le dijo en voz bajita. «Antes, cada día era una tormenta. Ahora es como si tuviera un paraguas, aunque siga lloviendo por dentro». El caballo resopló suave, como si respondiera. A partir de ese día, la rutina de Elvira cambió. Se volvió más fuerte, más animada, más viva. Aunque Clara seguía siendo la misma, aunque los gritos no habían desaparecido, Elvira ya no se quebraba tan fácil. Había alguien ahí afuera que sí la veía, que sí le daba cariño. Y eso le devolvía algo que llevaba años sin sentir: valor. Todos los días, después de preparar el desayuno, Elvira iba al patio a ver si Esperanza estaba. Y casi siempre lo estaba. A veces llegaba con un poco de lodo en las patas, otras veces con hojas secas en la crin, pero no importaba.
Para ella era el animal más hermoso que había visto. Le cepillaba la melena con un viejo cepillo de ropa, le hablaba como si fuera un nieto y hasta le cantaba las mismas canciones de cuna que le cantaba a Clara cuando era bebé. «Duérmete, mi niño, duérmete ya». Y Esperanza escuchaba, quieto, atento, como si entendiera cada palabra. Clara, por su parte, empezó a notar el cambio, no en el caballo, sino en su madre. Se dio cuenta de que Elvira ya no la miraba con miedo, sino con calma, que cuando la insultaba, ella ya no se encogía, sino que simplemente se callaba y la miraba con compasión. Una mañana, Clara se asomó por la ventana y vio a su madre acariciando al caballo, sonriendo, y eso la llenó de rabia. «Ya te dije que dejes de alimentar a ese animal. No es tuyo, vieja loca». «No le estoy dando nada, hija, solo me acompaña», respondió Elvira con serenidad. «Pues que te acompañe a otra parte. Este es mi terreno y no quiero animales salvajes aquí». Clara salió furiosa, pero al ver al caballo de cerca, algo la detuvo. No era miedo, era algo más profundo, una especie de respeto involuntario. Esperanza la miró sin moverse, con la cabeza alta y firme, como si supiera exactamente con quién estaba tratando. Clara se cruzó de brazos. No dijo más. Solo se dio la vuelta y entró. Desde ese día no volvió a intentar espantarlo. Algo dentro de ella le decía que ese animal no era común, que había algo en su mirada que la incomodaba, como si supiera lo que ella hacía, lo que ella decía, lo que ella era, y tenía razón. Elvira, en cambio, comenzó a mejorar emocionalmente. Empezó a caminar más, a hacer su comida con cariño, a peinarse de nuevo con una pañoleta distinta cada día. Sacó del ropero su vestido favorito, uno floreado que no usaba desde el entierro de su esposo, y lo lavó a mano con jabón de barra. Lo colgó al sol mientras silbaba. Incluso una vecina, doña Rosita, se le acercó en el mercado. «La vi más animada, comadrita. ¿Qué se trae entre manos?» «Un milagro de esos que nadie cree», respondió Elvira con una sonrisa. «Un milagro con 4 patas y ojos de cielo». Y sí, para ella, Esperanza era un ángel. No hablaba, pero escuchaba. No juzgaba, pero entendía. No ofrecía respuestas, pero daba paz. Una paz que Elvira no sentía desde hacía décadas. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y el cielo se pintaba de naranja, Elvira se sentó en el borde de la cerca y apoyó su cabeza en el cuello del caballo. «A veces me pregunto si tú vienes del cielo», y en ese momento el caballo relinchó suave, como si dijera «sí». Elvira soltó una risita. «Pues sí, es así. Dile a Dios que gracias, porque cuando todos me olvidaron, tú llegaste. Y aunque nadie lo entienda, yo sé que fuiste Él quien te envió». Y ahí, en medio del polvo, el calor, los gritos que a veces salían de la casa, ese caballo se convirtió en lo más parecido a un abrazo divino. Era un mediodía abrasador en Santa Remedios del Valle. El sol pegaba con fuerza sobre los tejados de lámina caliente y ni las gallinas se animaban a salir de sus sombras. El aire estaba tan pesado que parecía que el calor se podía masticar. Dentro de la casa, al fondo de la calle Las Gardenias, doña Elvira movía una olla de frijoles con la cuchara de palo, mientras el sudor le escurría por la frente y la espalda. Tenía ya casi lista la comida, como todos los días, aunque sabía que su hija no la agradecería. Clara no había salido de su cuarto en toda la mañana, pero el ambiente anunciaba tormenta. Desde temprano se oía cómo cerraba puertas, cómo arrastraba cosas con enojo, cómo hablaba sola en voz baja, soltando palabras que herían aunque no estuvieran dirigidas a nadie. Elvira intentaba concentrarse en lo suyo. Se repetía en voz baja: «Tranquila, ya va a pasar. Solo está enojada por algo». Dejó los frijoles al fuego y salió al patio con una charola en las manos. Llevaba tortillas envueltas en un trapo limpio y un poco de pan duro que había guardado especialmente para Esperanza. El caballo ya estaba ahí, de pie bajo la sombra del árbol seco, mirando hacia la casa como siempre. Pero ese día, su postura era distinta.
No estaba relajado como otras veces. Estaba firme, atento, con las orejas hacia adelante y el cuerpo tenso, como si supiera que algo no andaba bien. Elvira lo notó de inmediato. «¿Qué tienes, mi niño?», le preguntó mientras se acercaba. Le ofreció el pan y le acarició el cuello. Pero Esperanza no comió, no se movió. Mantuvo los ojos clavados en la puerta trasera de la casa, como esperando que algo saliera de ahí. Y tenía razón. En cuestión de segundos, la puerta se abrió de golpe. Clara apareció en el marco con la cara roja, los ojos desorbitados y en la mano un palo de escoba quebrado. Sus pasos eran rápidos, furiosos. Venía directo hacia su madre. «¿Qué haces afuera? ¿Otra vez con ese animal mugroso?», gritó. Elvira se giró con el corazón saltándole del pecho. «Hija, tranquila, por favor. Solo le traje un poco de pan». «No me hables. Estoy harta de ti. Todo me sale mal por tu culpa», rugió Clara levantando el palo sobre su cabeza. Todo ocurrió en segundos. Elvira retrocedió un paso, tropezando con una piedra, y cayó de rodillas al suelo, cubriéndose la cabeza con los brazos por puro instinto. El palo descendía con furia, pero nunca llegó a tocarla. Un relincho rompió el aire, fuerte, profundo, como un trueno de justicia. Esperanza se lanzó al frente con un brinco imponente. Sus cascos golpearon el suelo con tanta fuerza que levantaron polvo por todos lados. Se colocó justo entre Clara y Elvira, con las patas abiertas, la cabeza baja y las orejas completamente pegadas hacia atrás. Su cuerpo se volvió una muralla, su mirada un arma de protección. Clara se congeló. Elvira levantó apenas la cabeza desde el suelo. Los tres se quedaron en silencio por un instante eterno. Clara tenía el palo todavía en alto, pero sus manos temblaban. Jamás había visto al caballo así. Su cuerpo enorme y tenso parecía hecho de roca. Respiraba fuerte, las fosas nasales abiertas, como si pudiera oler el peligro. Y sus ojos no tenían odio, pero sí una advertencia. «No la toques. Hazte a un lado, bestia estúpida», gritó Clara, dando un paso hacia el frente. Esperanza dio un paso también, hacia ella, y volvió a relinchar, esta vez más fuerte. Era un sonido gutural, lleno de poder, como si la tierra misma se hubiera quejado del abuso. Clara dio un paso atrás. «No puede ser», susurró. Nunca había sentido miedo de su madre, ni de nadie, pero en ese momento sí sintió. Y no fue del caballo, fue del reflejo de lo que estaba haciendo, de lo que se había convertido. Por un segundo, su corazón pareció despertar. Elvira seguía en el suelo, respirando con dificultad. No había dicho nada, solo miraba la escena con ojos grandes y llenos de lágrimas. «Por favor, Clara, ya no más», murmuró con voz entrecortada. Y fue esa voz la que terminó de romper el momento. Clara bajó el palo, lo dejó caer al suelo. No dijo nada más. Dio media vuelta y entró a la casa, cerrando la puerta con suavidad por primera vez en años. Esperanza se quedó de pie un momento más, vigilando. Luego, con movimientos lentos, se giró hacia Elvira, que seguía arrodillada, temblando. El caballo se acercó con calma, bajó su cabeza y la tocó con el hocico despacito, como diciendo: «Ya pasó». Elvira rompió en llanto, un llanto profundo, de esos que nacen desde el fondo del alma. Lo abrazó como pudo, rodeándole el cuello con sus brazos frágiles. «Gracias, gracias, Dios mío, gracias por mandármelo». El polvo seguía flotando en el aire, y en ese rincón del mundo algo cambió. Ya no se trataba solo de un animal. No, era un protector, un guardián, un ángel con patas. Y aunque nadie más lo supiera, ese día, en una casa olvidada por todos, un milagro se había manifestado en forma de relincho. El aire en Santa Remedios del Valle ya no se sentía igual. Aunque el sol seguía quemando como de costumbre, aunque el viento seguía arrastrando el polvo por las callecitas de tierra, algo había cambiado en la atmósfera, algo en el ambiente de esa casa al fondo de la calle Las Gardenias. Después de aquel día,
el día en que el caballo se puso entre Elvira y Clara como una muralla viviente. La casa quedó envuelta en un tipo de silencio diferente. No era ese silencio denso, pesado, que aplastaba el alma y que tanto se había acostumbrado Elvira a sentir. No, era un silencio que por primera vez no dolía, uno que imponía distancia, pero también respeto. Clara dejó de gritar por un tiempo, no porque se hubiera transformado por completo, sino porque algo dentro de ella había sido sacudido. Ver a aquel animal enorme interponerse sin miedo, ver a su madre en el suelo, frágil pero protegida, le había provocado algo que no estaba lista para nombrar, una especie de vergüenza que no sabía cómo tragar, y mientras ella se encerraba en su cuarto, evitando mirar por la ventana hacia el patio, doña Elvira recuperaba sus espacios poquito a poco. Aquel mismo rincón donde tantas veces se había escondido del maltrato, ahora se había convertido en su lugar de fuerza. El patio, con su tierra reseca, su árbol viejo y su cuerda para colgar la ropa, ahora era un pequeño santuario. Y Esperanza seguía ahí, como si supiera que su tarea no había terminado. Cada mañana, Elvira salía con una taza de café en una mano y un trozo de pan en la otra. Se sentaba en su banquito de madera, el que su esposo había hecho décadas atrás, y ahí esperaba a que Esperanza llegara desde los campos abiertos. Nunca fallaba, puntual, firme, con ese paso lento pero seguro, como si sus cascos marcaran el ritmo de la esperanza misma. «Buenos días, mi valiente», decía Elvira con dulzura. «¿Dormiste bien? Yo también, porque te soñé». El caballo se acercaba y la saludaba bajando la cabeza. Ella lo acariciaba como si fuera parte de su propio cuerpo, con las manos llenas de historia, de paciencia, de fe, y se ponía a platicarle de todo, de su infancia, de los recuerdos con su esposo, de los buenos tiempos y de los malos. Le contaba lo que no se atrevía a decirle a nadie. «¿Sabes qué, Esperanza? Antes tenía miedo de morirme aquí sin que nadie lo notara, pero desde que tú llegaste, siento que aunque sea un alma en este mundo, me está viendo, y eso basta». En el pueblo, algunos vecinos empezaron a notar el cambio. Elvira ya no se encorvaba tanto al caminar, ya no bajaba la mirada al cruzarse con alguien. Incluso su voz había recuperado un tono más firme. Una mañana, doña Rosita, la señora de la tienda, le preguntó: «¿Y cómo sigue tu hija, Elvirita? ¿Ya se calmó un poquito?» «No sé si se calmó, comadre, pero yo ya no tiemblo como antes», respondió Elvira con una media sonrisa que nacía desde el alma. Rosita se le quedó viendo, sorprendida. Nadie entendía muy bien cómo una mujer tan maltratada había vuelto a tener ese brillo en los ojos. Pero Elvira no se molestaba en explicarlo. ¿Quién iba a creer que un caballo era su escudo, su consuelo, su respuesta del cielo? Clara, por su parte, no volvió a intentar acercarse con violencia. Seguía molesta, cerrada, enojada con todo, pero ya no se atrevía a cruzar esa línea que había cruzado tantas veces. Algo la detenía, tal vez la mirada del caballo, tal vez el recuerdo del relincho que le atravesó el pecho como un rayo, tal vez la culpa. Un día, Clara salió al patio a colgar su ropa. Fue la primera vez que lo hizo desde aquel episodio. Elvira ya estaba ahí, sentada con su café, mientras Esperanza masticaba un poco de pasto al lado. Clara caminó despacio, con la cabeza baja. No saludó, pero tampoco gritó. Al pasar cerca del caballo, él la miró. Clara se detuvo. Se le notó la incomodidad en el cuerpo. Tragó saliva. Bajó aún más la mirada y siguió de largo. Elvira lo notó todo, cada gesto, cada paso, cada silencio, y en lugar de burlarse o sentirse superior, solo dijo: «Gracias, Señor, porque no hay corazón que tú no puedas tocar, aunque sea de a poquito». Ese mismo día, por la tarde, Elvira sacó su silla mecedora al patio. Era la primera vez en muchos años que la usaba fuera del cuarto. La colocó bajo la sombra del árbol y se sentó ahí, con Esperanza a su lado.
El viento movía las ramas suaves, como si las acariciara. El sol ya no quemaba, solo daba calorcito, y Elvira comenzó a cantar, bajito, como se canta cuando una quiere abrazar al mundo con la voz. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y ahí estaba Esperanza, escuchando con sus ojos cerrados, respirando lento, como si entendiera la letra, como si sintiera también el agradecimiento. A veces, Clara se asomaba desde dentro, y aunque no decía nada, se quedaba mirando, como queriendo comprender qué era ese lazo que se había formado entre su madre y el animal. ¿Qué era eso que parecía tan fuerte, tan puro, tan imposible de romper? No entendía que no se trataba solo de un caballo, se trataba de un acto de amor, de un mensaje, de una presencia divina que decidió hacerse visible, y aunque aún no se había dado cuenta, su corazón también empezaba a cambiar, lento, en silencio, pero cambiando. El sol ya no brillaba con tanta fuerza sobre Santa Remedios del Valle. Era como si el clima hubiera decidido calmarse un poco, igual que la casa al fondo de la calle Las Gardenias, donde por años se había respirado puro dolor. Pero ese aire tenso que antes pesaba como plomo, ahora se sentía más liviano. Elvira seguía despertando temprano, como siempre, pero sus mañanas eran distintas. Ya no se levantaba solo por costumbre o resignación. Ahora se levantaba esperando ver esos ojos grandes y tranquilos que la recibían desde el otro lado de la cerca. Esperanza, el caballo que había llegado como enviado del cielo, continuaba ahí, fiel, silencioso, presente. Y aunque Clara ya no gritaba como antes, tampoco hablaba mucho. Había días en los que no cruzaba ni una sola palabra con su madre, pero los gritos, las humillaciones, los empujones, habían cesado, no por completo, pero sí lo suficiente como para que doña Elvira pudiera respirar. Sin embargo, como pasa en toda historia, la vida da giros inesperados. Y fue justo cuando las cosas parecían más tranquilas, que todo volvió a cambiar, solo que esta vez, de una manera completamente diferente. Era un sábado por la tarde. Elvira estaba colgando ropa en el patio, tarareando una canción vieja que le gustaba desde niña. Clara había salido temprano en su bicicleta, como solía hacer cuando necesitaba despejar la cabeza, según decía. No llevaba casco, ni teléfono, ni dinero, solo sus llaves en el bolsillo trasero del pantalón y el ceño fruncido como siempre. Pasaron horas y no regresaba. Elvira se empezó a inquietar. Miraba el cielo de reojo, buscaba señales en el viento, trataba de convencerse a sí misma que no pasaba nada, pero su corazón, ese que tantas veces había callado los golpes, ahora le hablaba con claridad. Algo andaba mal. Justo cuando estaba a punto de salir a buscar ayuda con alguna vecina, escuchó pasos corriendo por la calle. Era uno de los muchachos del pueblo, Tomás, el hijo de la señora Rosita. «¡Doña Elvira! ¡Doña Elvira!», gritaba desde la reja. «¡Es Clara! ¡Tuvo un accidente!». El alma se le fue al suelo. «¿Dónde está? ¿Qué le pasó?». «¡Habla, hijo!», preguntó ella con un hilo de voz. «Se cayó de la bici por el camino viejo, allá por el canal seco. Ya va la ambulancia, pero dicen que no se puede mover. Está llorando de dolor y no puede levantarse». Elvira no lo pensó. Ni tomó bastón, ni bolsa, ni agua. Solo se puso su rebozo en los hombros y salió caminando como pudo, con pasos cortos pero firmes. Tomás la ayudó a llegar. El camino era largo y polvoso, pero Elvira no sentía el cansancio. Su hija estaba herida, y a pesar de todo lo vivido, el amor de madre se le prendió en el pecho como fuego. Cuando llegaron, ahí estaba Clara, tirada en medio del camino de tierra, con la bicicleta volteada y una pierna en una posición que no se veía nada bien. Tenía raspado el rostro, los brazos, y estaba temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Elvira se arrodilló a su lado, sin importar el dolor en sus rodillas, ni los años que llevaba encima. «Aquí estoy, hija, aquí estoy», le susurró, con una ternura que rompía el alma. Clara la miró. Por primera vez, sin enojo,
sin máscaras. Mamá, me duele, no puedo mover la pierna. Tranquila, mi amor, ya viene la ambulancia. Yo no me muevo de aquí. Y no se movió. La ambulancia tardó casi 40 minutos en llegar. Elvira se quedó a su lado todo ese tiempo, dándole sombra con su rebozo, limpiándole el sudor con la orilla de su vestido, hablándole despacito al oído. Le cantó una de esas canciones que le cantaba de chiquita, con voz temblorosa pero llena de fe. «Duérmete, mi niña, que aquí está tu mamá». Cuando llegaron los paramédicos, la subieron con cuidado. Elvira se subió con ella sin preguntar. Nadie se lo pidió, nadie se lo prohibió. Fue como si el mundo entero entendiera que ese momento era sagrado. Días después, ya en casa, Clara estaba en cama, con una pierna enyesada, moretones por todo el cuerpo y el alma hecha pedazos. No podía moverse sola, no podía cocinar, no podía bañarse, no podía ir al baño sin ayuda. Y entonces, la que siempre fue golpeada, ignorada, menospreciada, se convirtió en sus manos, sus pies, su refugio. Elvira no lo pensó 2 veces. La cuidó día y noche. Le preparó sus comidas favoritas. Le lavó la ropa con jabón de barra. Le puso música bajita para que no se sintiera sola. Le leía devocionales en voz alta. Y cuando Clara lloraba, porque sí, lloraba mucho, Elvira se sentaba a su lado y le acariciaba el cabello como cuando era niña. Clara no entendía cómo su madre podía darle tanto amor después de todo. Una noche, en la oscuridad del cuarto, Clara dijo en voz bajita: «¿Por qué me cuidas? Yo no lo merezco». Elvira la miró con ternura y respondió: «Porque tú sigues siendo mi hija, y porque yo no hago las cosas por merecimiento, las hago por amor. Así me enseñó Dios». Ese fue el principio de algo nuevo. Afuera, bajo la luz de la luna, Esperanza seguía apareciendo cada noche, ya no solo como protector, sino como testigo de la transformación que el cielo ya estaba cocinando en silencio. El cielo de Santa Remedios del Valle se tiñó de un azul profundo esa tarde, como si el universo también necesitara respirar. Los pájaros ya no cantaban con prisa. El viento, que solía soplar con fuerza entre las ramas secas del mezquite, ahora apenas se deslizaba por entre las rejas oxidadas del pequeño rancho al fondo de la calle Las Gardenias. Dentro de esa casa que había sido por años un lugar de dolor, algo diferente comenzaba a florecer. No de golpe, no como milagro repentino, sino como una semilla que por fin, después de tanta tierra seca, encontraba agua. Clara llevaba ya varios días en cama. La pierna enyesada seguía doliendo, pero más que el dolor físico, lo que más pesaba era el silencio. Ese silencio incómodo, lleno de cosas que no se habían dicho, de heridas viejas, de preguntas sin respuesta. Ella no decía mucho, solo observaba, pensaba, se callaba. Y su madre, doña Elvira, estaba ahí, siempre ahí. Le llevaba el desayuno con frijolitos recién cocidos, su café con leche calientito, una fruta picada en un platito de plástico color rosa. Se sentaba junto a ella mientras tejía una bufanda sin apuro, o le leía pasajes de su Biblia desgastada por los años y las lágrimas. Una noche, cuando todo el pueblo dormía, Clara no pudo más. El dolor en el cuerpo se le había vuelto nada comparado con el dolor en el alma. Las imágenes de todo lo que le había hecho a su madre regresaban una por una, como una película que ya no podía detener. El grito, el desprecio, la máquina de cortar cabello, la escoba, los insultos, los años robados. Volteó la cabeza hacia su madre, que dormía en una silla con la cabeza recargada en la pared, como tantas otras noches desde el accidente. «Mamá», susurró con voz ronca, casi inaudible. Elvira abrió los ojos de inmediato, como si su corazón hubiera sentido el llamado antes que sus oídos. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Te duele algo?» «Sí, pero no la pierna». «Entonces dime, hija». «Aquí estoy». Clara tragó saliva. Se le hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas empezaron a correr sin permiso. «Perdóname, mamá, por todo,
por cada vez que te grité, por cada vez que te traté como si no valieras, por cada noche que te dejé con hambre, por cada lágrima que te causé. Perdóname porque no sé cómo seguir con esto que siento aquí adentro. Elvira no dijo nada por unos segundos. Solo la miró. Su hija, esa mujer que tantas veces la humilló, ahora lloraba como una niña perdida. Y entonces, sin pedir explicación, sin querer escuchar más, se levantó de la silla con lentitud y se sentó en la orilla de la cama. Le tomó la mano y con esa voz suave, esa que cura sin medicina, dijo: «Te perdono, hija, no porque lo merezcas. Te perdono porque yo también he sido perdonada en la vida. Y porque el perdón no duele, el perdón libera». Clara rompió en llanto. Elvira la abrazó, con dificultad, pero con fuerza. La apretó contra su pecho, como si quisiera envolverla entera en ese amor que nunca murió, aunque lo hubieran pisoteado 1000 veces. Dios me enseñó a amar incluso cuando no hay razones, Clara, porque Él no ama con condiciones, ama con propósito. Y si tú estás aquí respirando, llorando, sintiendo culpa, es porque todavía hay algo bueno que puede nacer de ti. Esa noche fue distinta a todas. No hubo gritos, no hubo reproches, solo dos almas rotas que se reconocieron, por fin, sin miedo. Una madre que nunca dejó de amar y una hija que por fin aprendía lo que era el amor verdadero. Mientras esto ocurría dentro de la casa, afuera, bajo la luna llena que brillaba con ternura sobre el campo, Esperanza, el caballo, permanecía inmóvil frente a la ventana. Sus ojos oscuros reflejaban la luz de las estrellas, y su cuerpo fuerte y sereno parecía proteger aún en la distancia. No relinchó, no se movió, solo observó, como si entendiera que el milagro que había empezado con su llegada, por fin se estaba cumpliendo. Y cuando Clara, desde la cama, alcanzó a verlo parado allá afuera, algo dentro de ella se quebró en silencio. Él también me perdonó, ¿verdad?, dijo mirando a su madre. Elvira sonrió. Él fue el primero en hacerlo, hija. Ese caballo no vino solo. Fue un regalo de Dios, un mensajero, un ángel con patas. Y aunque tú no lo veas como yo lo veo, Él también te estaba esperando. Clara cerró los ojos, aún con lágrimas, pero ya sin el peso del odio, y por primera vez en muchos años, ambas durmieron en paz. Las estaciones cambiaron en Santa Remedios del Valle. Los días se volvieron más frescos. Las mañanas ya no ardían como antes, y las hojas secas crujían bajo los pies de quienes cruzaban el pueblo rumbo al mercado. Parecía que hasta el viento andaba más despacito, como si supiera que algo importante había pasado en esa pequeña casa al final de la calle Las Gardenias. Algo sagrado, algo que solo los cielos pueden entender. En esa casa donde antes reinaba el dolor, ahora se respiraba paz. Doña Elvira, con sus casi 80 años, caminaba con paso lento pero firme por el patio. Llevaba su bastón en una mano y en la otra un puñado de zanahorias pequeñas que había cosechado en las macetas que ella misma cuidaba con amor. Su vestido de flores, el que había guardado por tanto tiempo, ondeaba con el viento, y su cabello, que ya había vuelto a crecer, brillaba bajo el sol de la tarde. A su lado caminaba Clara. Sí, Clara, su hija. Esa mujer que había sido sinónimo de gritos y sombras, ahora caminaba despacio, con muletas, pero con la cabeza más baja y el corazón más despierto. Ya no discutían, ya no se herían, se acompañaban. Ese día en particular, algo especial flotaba en el ambiente. Elvira lo sabía, Clara lo sentía, y aunque no lo habían dicho en voz alta, ambas sabían que estaban a punto de cerrar un ciclo largo, duro, lleno de errores, sí, pero también lleno de perdón. ¿Crees que venga hoy?, preguntó Clara mientras se sentaba bajo la sombra del mezquite. Él nunca falla, respondió Elvira con una sonrisa serena. Siempre aparece cuando más lo necesitamos, aunque no lo sepamos. Y justo entonces, como si hubiera estado escuchando desde algún rincón del cielo, ahí apareció.
Esperanza. El caballo marrón, fuerte, majestuoso, con esa mirada que atravesaba cualquier pena. Se acercó trotando suave, como si no pisara el suelo, como si flotara entre la fe y la tierra. Su crin danzaba con el viento y sus ojos, esos ojos hablaban más que 1000 palabras. Clara se quedó inmóvil. Nunca antes lo había visto tan de cerca sin sentir culpa. Pero esta vez, algo dentro de ella se llenó de gratitud. No por lo que había hecho el animal, sino por lo que había provocado en su vida. Esperanza se detuvo frente a ella. No retrocedió, no dudó. Acercó su enorme cabeza y la bajó despacito, tocando la frente de Clara con su hocico cálido y firme. Clara cerró los ojos y lloró, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio. «Gracias», susurró, «por no dejarme sola, ni siquiera cuando yo misma me abandoné». Elvira observaba la escena desde unos pasos atrás, con los ojos húmedos pero llenos de luz. Sabía que ese momento era un regalo, un testimonio viviente de que el amor de Dios no llega como uno espera, llega como uno necesita. Con el paso del tiempo, esa casa que antes parecía apagada se convirtió en un pequeño refugio. Elvira empezó a abrir sus puertas a otras mujeres del pueblo, mujeres mayores, solas, algunas también con hijas o hijos ausentes. Se sentaban juntas en el patio, tejían, compartían historias, rezaban el rosario al caer la tarde, y Esperanza siempre estaba cerca. Algunos lo llamaban el caballo sabio, otros decían que era el guardián de las señoras. Nadie sabía de dónde venía, ni a dónde iba cuando desaparecía entre los árboles, pero todos sabían que era especial, muy especial. Una mañana, Elvira escribió algo en una madera vieja y la colgó sobre la entrada del patio. Santuario Esperanza, aquí se sana con amor. Y desde ese día, no solo cambiaron sus vidas, también cambió la del pueblo. Los niños venían a ver al caballo. Las vecinas traían pan dulce y se quedaban horas platicando. Gente que antes no se saludaba, ahora se abrazaba. Todo por un caballo que no hablaba, pero que con su sola presencia había enseñado a perdonar, a cuidar, a comenzar de nuevo. Elvira sabía que ya no le quedaban muchos años. Su cuerpo se lo decía a diario, pero no le temía a la muerte, no más, porque había vivido para ver un milagro que caminaba en 4 patas, comía de su mano y le devolvió la dignidad. Clara, por su parte, ya no era la misma. Ahora hablaba con dulzura, cocinaba para su madre, la peinaba con cuidado, le leía salmos por las tardes. A veces se sentaban juntas a ver cómo el sol se escondía detrás de los cerros, mientras Esperanza se recostaba a su lado como un perro fiel. «¿Y si un día ya no vuelve?», preguntó Clara una tarde. Elvira sonrió mirando al horizonte. «Si un día no vuelve, es porque su misión terminó, y entonces sabremos que ya estamos listas para seguir solas. Pero mientras venga, vamos a seguir agradeciendo». Y así, entre el crujir de las hojas secas, el canto de los grillos y el olor a pan recién hecho, quedó escrita una historia que pocos creerían, pero que todos sentirían si alguna vez hubieran visto los ojos de ese caballo. Un caballo que no solo protegió, un caballo que transformó, un caballo que Dios envió. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan profunda y conmovedora. Si este relato tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huellita aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que tenemos preparadas para ti. Ahora dime una cosa, ¿alguna vez has perdonado a alguien que te lastimó profundamente? ¿Qué harías si un día el amor que diste sin recibir nada a cambio regresara multiplicado? ¿Tú crees que los animales también son enviados por Dios para enseñarnos lo que los humanos hemos olvidado? Déjame tus respuestas aquí abajo en los comentarios. Me encantaría leerte y saber qué parte de esta historia tocó más tu alma. Que este relato no sea solo un video más, que sea una semilla. Porque todos tenemos una historia que sanar. Y a veces solo hace falta abrir el corazón
para volver a empezar. Suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones y acompáñanos en este canal donde cada historia tiene el poder de tocar tu vida. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.